El imperialismo en Europa. El imperialismo significa la extensión de un dominio de un país sobre otro. El país conquistador es la metrópoli. Los países conquistados son las colonias. La expansión imperialista del siglo XIX tuvo unos nuevos protagonistas, Gran Bretaña y Francia. Se convirtieron en los países principales colonizadores y también aparecieron otros países como Estados Unidos. Los factores económicos tuvieron una gran importancia ya que las colonias se convirtieron en mercados donde invertían el dinero y debían pagar tributos aduaneros. Ahí se invirtió en ferrocarriles y también aumentó la población debido a la aparición de materias primas baratas como el carbón. Factores políticos. Las potencias conquistaron lugares estratégicos para las rutas marítimas terrestres, como Gran Bretaña con Egipto. Los factores demográficos. La gente de la metrópolis emigró a las colonias. Factores ideológicos. Aparecieron las ideologías racistas, debido a que la gente de la metrópolis se consideraba superior por el hecho de ser blanco ante la gente de las colonias al ser negra. Grandes imperios coloniales. La idea del colonialismo apareció hasta 1830, cuando Inglaterra conquistó a la India y Francia conquistó Argelia. El colonialismo sucedió a partir de la Conferencia de Berlín en 1885, la cual África pasó a manos de Estados Unidos y Sudamérica, a pesar de ser independiente, dependía tanto de las metrópolis europeas como de Estados Unidos. La administración colonial. El gobierno de las colonias se desarrolló bajo distintos modelos. Uno de ellos fue el del protectorado, mediante el cual autoridades locales aceptaban gobernar bajo la dirección de una potencia europea. Pero el sistema de dominio más frecuente de las potencias imperiales fue el gobierno directo, que tuvo dos modelos: anexión de la colonia y su integración a la administración metropolitana. De ese modo se otorgaba a los colonos blancos los mismos derechos políticos que a los ciudadanos del Estado imperial. Y asociación de la colonia a la metrópoli. Consistía en el establecimiento de gobiernos indirectos, en los que había parlamentos locales ante los cuales debía responder el titular del gobierno de la colonia. En ambos modelos, el elemento común siempre fue la situación privilegiada de los pobladores blancos, por muy ínfimo que fuese su número, y la subordinación de los pobladores no blancos. El sistema británico. El régimen administrativo inglés se basó frecuentemente en el establecimiento de dominios, esto es, colonias ocupadas por inmigrantes de procedencia europea, en especial de origen británico. Así, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o El Cabo, se constituyeron sistemas de gobierno local, apoyados por cámaras de representantes con facultades de gobierno, salvo en las relaciones exteriores y la política de defensa. El jefe del gobierno era un gobernador, nombrado por la corona británica. La India fue un caso especial. Sus estados se encontraban sometidos al régimen del protectorado, pero en conjunto dependía directamente de la corona británica. En el año de 1876, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Desde el año de 1885, el nacionalismo indio, a través del Partido del Congreso, intentó conseguir un régimen de gobierno semejante al resto de los dominios de la corona británica, pero no tuvo éxito. El modelo francés. El sistema francés consistió en general en la conversión de las colonias en departamentos metropolitanos, como ocurrió en Senegal, Argelia, las colonias del Caribe y la Conchinchina. Esta integración implicaba la participación de la población de la colonia,
conformada solo por colonos de origen europeo. En el sistema político francés, a través de la elección de representantes al Parlamento. En lugares como Madagascar, predominó la administración directa. En el norte de África, en cambio, el régimen del protectorado. El caso de Argelia fue peculiar. Luego del frustrado deseo de Napoleón III de crear un reino árabe asociado a la corona francesa, se impuso una política de asimilación, de modo que fue dividida en 3 departamentos, y sus asuntos pasaron a depender directamente de París. Pero solo los colonos europeos y judíos gozaban de derechos políticos, pues la mayoría musulmana estaba excluida. Esta segregación política fue el origen de muchos conflictos durante gran parte del siglo XX hasta la independencia de esta colonia. El imperialismo. El avance imperial no estuvo exento de resistencias y conflictos, que fueron de los siguientes tipos. A. La resistencia dentro de la metrópolis. Por lo general, los partidos socialistas y los movimientos obreros estaban en contra del imperialismo. B. Las rebeliones internas. La mayor parte de resistencia dentro de las colonias estaba dirigida por movimientos o sociedades secretas que defendían los valores culturales y religiosos autóctonos. Este fue el caso de los cipayos en la India o los boxer en China. C. La oposición política. En algunas colonias, las élites locales formaron movimientos políticos que manifestaban una naciente conciencia nacional. Este fue el caso del Partido del Congreso en la India. D. Los conflictos entre europeos. Los conflictos entre las potencias imperialistas fueron numerosos. También se produjeron enfrentamientos locales entre la población europea, como ocurrió entre los bóers y los británicos en África del Sur. ¿Cuánto hemos resistido? 55 días.
chino. Qué raro. Rebelión de los Boxer. Los Boxer formaban parte de una sociedad secreta de chinos que se hacían llamar los Yige Tuan, puños honrados y armoniosos. Los occidentales los conocían como Boxer debido a sus rituales de artes marciales, boxeo y esgrima, que según ellos mismos creían, les hacían invulnerables a las balas. Se trataba de una organización xenófoba. Pretendían expulsar de China a los misioneros cristianos y a los extranjeros que controlaban el país. Los misioneros erigían templos en respeto por las creencias tradicionales. En aquella época, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Rusia imponían sus leyes, ocupaban puertos y enclaves y se repartían el país en zonas de influencia. Aunque públicamente eran condenados, los Boxer estaban clandestinamente apoyados por miembros de la corte real, entre los que se encontraba la emperatriz viuda Ziyi. La emperatriz instigó la rebelión como una forma de fortalecer su poder interno y muchos gobernadores provinciales hicieron lo mismo. Fortalecidos de esta manera, los Boxer saquearon el campo, destruyendo líneas de telégrafos y estaciones de ferrocarril, para finalmente matar a unos 231 extranjeros y a los militares chinos cristianos. Los cipayos.
Los cipayos eran soldados indios que servían en el ejército de la compañía bajo el mando de oficiales británicos. Estos oficiales eran entrenados en escuelas de guerra que tenía la compañía en Inglaterra. Los enclaves de la compañía en Bombay, Madrás y Bengala mantenían sus propios ejércitos con sus propios comandantes y tenían mayor contingente de tropas que el ejército del Imperio Británico. Hacia el año de 1857 había 257.000 cipayos y a los soldados británicos se les conocía como casacas rojas. La compañía también reclutaba indios de otras castas diferentes, a los brahmanes y los rajastíes. Estos últimos son una casta guerrera de la parte occidental del norte de la India. En el año de 1856, tropas de cipayos fueron a pelear en Birmania. La tradición hindú dictaba que aquellos que atravesaban las aguas negras perdían su casta en la comunidad hindú. Por esto, los cipayos se antagonizaron muy profundamente al ser enviados fuera de la India. Los cipayos también estaban descontentos por varios aspectos de la vida militar. Si bien no estaban sujetos a ciertas normas exclusivas de los soldados británicos, como el castigo de azotes con látigo, la paga era relativamente baja y gozaban de pocas prestaciones. Cuando los británicos conquistaron Awadh y Punjab, los cipayos no recibieron la paga extra que representaba servir en estas regiones, pero cuando ya no se consideraban como misiones extranjeras. El detonante de la rebelión fue, sin embargo, un nuevo fusil de avancarga. En efecto, por esta época el ejército fue armado con el fusil Enfield modelo 1853. El cartucho de papel que utilizaba este fusil estaba cubierto por una membrana engrasada que debía rasgarse con los dientes para poder cargarlo en el fusil. Por aquella época también se esparció el rumor entre los fieles hinduistas y musulmanes que el dominio británico solo duraría 100 años. Este dominio comenzó en el año de 1757, tras la batalla de Plassey, lo cual aumentó la inquietud al acercarse el centenario de dicho evento. Consecuencias del imperialismo. Políticas. Dominio político y administrativo de la metrópoli. Utilización de las colonias por parte de las potencias colonizadoras como un lugar para medir sus rivalidades. El mayor o menor grado de dependencia de las colonias respecto a la metrópoli estuvo determinado por el tipo de organización administrativa que les fue impuesta. Económicas. Dependencia económica de las colonias y explotación de las riquezas naturales y humanas de las colonias. Construcción de infraestructuras de interés para la metrópoli. De este modo, fueron creados puertos, ferrocarriles y carreteras, encaminados a dar salidas a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópoli. La economía tradicional, basada en la agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra de exportación. Amplias zonas fueron retiradas para ser adaptadas a las nuevas exigencias económicas, dando lugar a notables deterioros ambientales. Sociales. Incremento de población en las colonias. Segregación racial. Desaparición de la organización de la sociedad indígena. La proletarización fue una de las consecuencias que trajo el imperialismo, es decir, que la población se convirtió en trabajadores de empresas destinadas a la creación de infraestructuras
y en la agricultura de plantación. Género también formados sociales heterogéneas. Esto creó discriminación, éxodo rural y marginalidad urbana. Cultural. Imposición de la cultura occidental. Se impuso la religión cristiana. El imperialismo ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implantó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores.